Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante, es donde estaremos meditando en esta mañana. Y vamos a iniciar con el versículo 1 primeramente, donde dice la palabra del Señor: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Quiero detenerme aquí en este versículo para iniciar con nuestro tema en esta mañana. Y como siempre quiero pedirle toda su atención en la palabra de Dios. Vamos a estar mirando porciones del libro de Apocalipsis. El día de hoy comenzamos con este capítulo 12 y vamos a estar mirando el significado de esta mujer. El encabezado de mi Biblia dice la mujer y el dragón, y ya comienza a hablar de aquella mujer y de aquel dragón y de aquel hijo que daba a luz a aquella mujer. Lo primero que quiero decirle al introducirnos en lo que es el libro de Apocalipsis es que el libro de Apocalipsis habla en 3 tiempos. Habla en tiempo pasado, habla en tiempo presente y habla en tiempo futuro. Hay cosas de las que está hablando en un mismo capítulo que ya se cumplieron en el tiempo pasado. Hay cosas de las que está hablando en el mismo capítulo que se están cumpliendo quizás al momento, y hay cosas de las que habla en el mismo capítulo que se van a cumplir en un futuro. Entonces es importante entender que no podemos simplemente leer el libro de Apocalipsis como si fuera una historia en ese orden, porque no vamos a darle la interpretación correcta o adecuada, sino que debemos entender que aún en un mismo capítulo podemos encontrar el cumplimiento de la palabra en un pasado, el cumplimiento de la palabra en un presente y el cumplimiento de la palabra en un futuro. Así es de que vamos a estar entendiendo esto y aprendiendo esto. Cuando dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a identificar quién es esta mujer primeramente por la palabra de Dios, y vamos a mirar bastantes escrituras para que quede claro el fundamento de la palabra de Dios. Pero primeramente quiero decirle, hay 3 enseñanzas básicas que interpretan este capítulo, las más fuertes que se conocen a nivel cristianismo o a nivel de diferentes iglesias o denominaciones, ¿verdad? Hay 3 enseñanzas las que se toman de este capítulo. Hay quienes creen que esta mujer que habla la palabra aquí en Apocalipsis capítulo 12 es la iglesia del Señor, y ya le voy a decir ahorita por qué se cree eso. Hay otras personas o otras enseñanzas que enseñan que esta mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. También se toma este pasaje para enseñar eso, para respaldar eso, y se ilustra de esta manera ese pasaje, aún en un sentido religioso, diciendo que es la Virgen María. Y hay otra enseñanza, la cual enseña que esta mujer es la nación de Israel. Vamos a estar mirando a través de la palabra qué es lo que dice la palabra. La palabra no se contradice a sí misma, la palabra se respalda a sí misma, y vamos a entender quién es y por qué es quien es
esta mujer y cuál es el propósito? Vamos a ir adentrándonos en este capítulo y vamos a ir mirando cosas muy hermosas de parte del Señor. Bueno, el primer punto es que se dice que es la iglesia. ¿Por qué se dice que es la iglesia? Porque cuando aquí dice la palabra, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Se dice que es la iglesia porque se dice que la iglesia es la que viene a dar a luz la palabra de Dios, o la que viene a dar a luz a Cristo, la que viene a traer a Cristo al mundo, a las naciones. Se dice que es la iglesia porque la iglesia, según este pasaje lo toman de esta manera, que esta mujer está representando a la iglesia, por cuanto aquí dice que esta mujer dice que estaba vestida de sol. Y se dice que la iglesia está vestida de sol, es decir, la gloria de Dios que brilla alrededor de la iglesia. Entonces por eso se dice que es la iglesia. Y dice que tenía la luna debajo de sus pies. Entonces se dice que igualmente la luna está hablando igual de la gloria, del poder que sustenta a la iglesia. Esa es una de las interpretaciones. También se dice que es la iglesia por cuanto dice que sobre su cabeza estaba una corona de 12 estrellas. Y se dice que esa corona de 12 estrellas son los 12 apóstoles, cada apóstol representando una estrella. Y de esta manera se le da ese significado, diciendo que esta es la iglesia del Señor. Y como en el versículo 2 dice que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, ¿verdad? Y que iba a dar a luz un hijo varón, pues se dice que la iglesia de Cristo es la que da a luz a Cristo, la que trae a Cristo al conocimiento de las naciones, etcétera, ¿verdad? Entonces estas son algunas de las razones principales o fundamentales por las que se cree que es la iglesia, pero no hay un fundamento sólido, es una interpretación humana el decir que es la iglesia. No puede ser la iglesia del Señor esta mujer que aparece en Apocalipsis 12. ¿Por qué no puede ser la iglesia del Señor? Primeramente porque no nació la iglesia primero y después Cristo, sino que nació primero Cristo y después la iglesia. No fue la iglesia la que trajo a Cristo a esta tierra, sino fue Cristo, la obra redentora en la cruz del Calvario, la que trajo a la iglesia a la existencia. No fue primero la iglesia la que existió y después Cristo. Fue primero Cristo el que existió, y como resultado del glorioso sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, de ahí viene a nacer la iglesia como un resultado del sacrificio del Señor Jesús. Cuando miramos nosotros la creación adámica, cuando miramos que Dios forma a Adán del polvo de la tierra, y después dice que lo pone a dormir, y de su costado toma, dice que saca a una mujer, a Eva, y se la presenta. Simbólicamente estamos mirando lo que sucedió con Cristo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que hay un primer Adán y un postrer Adán. El primer Adán era alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo el Señor, es espíritu vivificante. Así como Eva, la compañera de Adán, salió de su costado, la Biblia dice que estando Cristo en la cruz del Calvario, estando clavado, llegó un soldado y no quebró ningún hueso de su cuerpo, para que se cumpliera la escritura que no se quebraría ni un hueso, pero tomó una lanza y dice que traspasó su costado, y de ahí de su costado salió agua y sangre. Simbólicamente estamos mirando el nacimiento de la iglesia. Como de Adán sale la esposa Eva de un costado, de Cristo sale la iglesia de su costado. Fue traspasado por nosotros, murió por nosotros, de ahí sale la iglesia, ahí nace la iglesia, por la obra redentora, por el sacrificio maravilloso de Cristo Jesús. Entonces no podemos decir que esta mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia, porque diríamos que existió primero la iglesia que Cristo, lo cual es antibíblico. Amén. Primero existió Cristo, primero apareció Cristo, y por lo que hizo Cristo es que la iglesia está viva, está presente. Si Cristo no hubiera venido, no existiría iglesia, no habría iglesia. Si hay iglesia, es por lo que Él hizo por nosotros, por amor a nosotros, es por la obra redentora del Cordero de Dios. Dale un aplauso al Rey.
Aleluya. Entonces no hay un fundamento para decir que sea la iglesia es antibíblico y es incorrecto creer algo así. Después la siguiente enseñanza que se presenta y que se dice que esta es la Virgen María, mejor conocida religiosamente como la Inmaculada Concepción. Si usted ha mirado alguna imagen, ¿verdad?, de la Inmaculada Concepción, precisamente la presentan de esa manera, ¿verdad? A la Virgen la visten o la presentan de esa manera, con una corona en su cabeza de 12 estrellas y con la luna debajo de sus pies y con un resplandor de gloria como un sol que está brillando detrás de ella. Precisamente de este pasaje se toma esa ilustración o se toma esa imagen para poder sacar lo que es la divina concepción, como se le conoce a María, que concibió sin pecado, fue concebida sin pecado y que aún concibió, dio a luz a Cristo sin dejar de ser virgen. Es lo que se enseña. Entonces se le atribuye este pasaje directamente a la Virgen, ¿verdad?, a la divina concepción, diciendo que esa estrella esa corona de 12 estrellas, pues es lo que ella tiene, porque está coronada, fue coronada en gloria supuestamente, ¿verdad? Se habla de todo eso, la coronación de ella, y para eso se toma este pasaje y se habla de la luna, el sol, etcétera, que es Dios brillando en ella, que es la gloria de Dios resplandeciendo en su vida, porque es una mujer concebida sin pecado original, concebida sin ninguna falta, sin ningún error, que fue virgen antes del pacto, que fue virgen después del pacto, y que por esa razón está brillando el sol de la manera que está brillando, es decir, la gloria de Dios detrás de ella, resplandeciendo de esa manera. Entonces esta es otra de las enseñanzas más comunes y más fuertes que hay, ¿verdad? Pero no puede ser María. ¿Por qué es que no puede ser María? ¿Por qué es que no puede ser la Virgen? ¿Por qué es que en este pasaje no podemos decir, ¿verdad?, que está hablando directamente de María? Porque no hay un fundamento que realmente traiga el respaldo de esta enseñanza, aunque humanamente, ciertamente que ella fue la que dio a luz a Jesús, vino a nacer a través de María, pero aquí no está hablando de María, no está hablando de una persona, de una mujer. ¿Por qué razón? Bueno, hay diferentes razones. Primeramente, el versículo 2 de este pasaje dice: estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Según la religión, según la iglesia popular, enseña que María no tuvo dolores de parto, que María no concibió de esa manera, que María cuando dio a luz, que dio a luz de una manera sobrenatural para no perder su virginidad, porque toda mujer que da a luz automáticamente pierde su virginidad. No puede seguir siendo virgen después de que da a luz, después de que abre matriz. Entonces, si se está enseñando, se está tomando que esta mujer vestida de sol es la Virgen María, ¿cómo pues se enseña que es virgen antes del parto y después del parto, si estamos mirando que esta mujer con dolores de parto dio a luz? Es decir, la Biblia enseña que abrió matriz, perdió su virginidad, por así decirlo. Entonces ese es un punto que contradice la enseñanza. Ahora dice que esta mujer fue llevada al desierto por 3 años y medio. María nunca fue llevada al desierto por 3 años y medio. María fue a Egipto por 7 años después del nacimiento del Señor, pero no concuerda los tiempos ni lo que sucedió con esta mujer con lo que pasó con María. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, si no es la iglesia esta mujer, si no es la Virgen María, ¿quién es entonces esta mujer? Bueno, de antemano le digo, esta mujer es la nación de Israel. Es la nación de Israel. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a la palabra y vamos a mirar algo muy hermoso. No vamos a mirar lo que uno se imagina, lo que una persona cree o piensa, o como uno quiere acomodar las cosas, sino lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 37, versículo 1 al 5.
Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José tenía revelaciones divinas de Dios, tenía sueños divinos de Dios, y cuando tuvo este sueño, dice que lo contó a sus hermanos y a su padre, y les dice: ¿saben qué? Tuve un sueño. ¿Qué soñaste, José? Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas venían y se postraban delante de mí. Y dice que su padre le respondió: ¿qué es esto que estás diciendo, José? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos y nos postraremos delante de ti? Es decir, aquí está hablando de lo mismo que está hablando Apocalipsis 12. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. Cuando miramos este pasaje, Jacob está mirando lo que su hijo José está soñando, y el sueño de José es que vienen a postrarse delante de él. Dice 11 estrellas, el sol y la luna. Y cuando Jacob interpreta este sueño, la interpretación es la siguiente: José, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso esas 11 estrellas son tus 11 hermanos? ¿Acaso el sol soy yo y la luna es tu madre? ¿Acaso estás diciendo que tus 11 hermanos, tu madre y yo vamos a venir a postrarnos delante de ti? ¿Qué estás diciendo, José? ¿De qué estás hablando? Parecía algo absurdo, algo que no tenía sentido, pero Dios conocía lo que iba a suceder. En verdad iba a suceder exactamente lo que Jacob estaba diciendo. Llegaría el momento cuando José sería vendido a Egipto, y Dios lo levantaría en Egipto, y habría hambre en la tierra, y vendría Jacob, sus hijos y todo el pueblo de Israel a postrarse delante de José, a inclinarse delante de él, pidiendo el auxilio, pidiendo el socorro, el sustento para poder sobrevivir y no morir de hambre. Dios lo conoce todo. Jacob no entendía lo que estaba pasando, pero la interpretación era correcta y era fiel. El padre Jacob, que representa al sol, la madre que representa la luna, y las 11 estrellas que representan a los 11 hijos, las 11 tribus de Israel. ¿Por qué 11 y no 12? Porque en Apocalipsis dice 12, aquí dice 11, porque José es el que está teniendo el sueño. Son 11 los 11 hermanos, y él es el 12avo. Son 12 los hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. La corona de 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Es la nación de Israel. El sol es el padre Israel. La luna es la madre. Ese es el significado del que está hablando la palabra de Dios. Entonces no está hablando de la iglesia,
No está hablando de la Virgen María, está hablando directamente de la nación de Israel. 12 tribus, 12 estrellas, 11 hermanos y José son 12. La luna y el sol, la madre y el padre de donde viene la nación de Israel. Esa es la interpretación que el mismo Jacob le da por el espíritu al sueño de José, la cual fue correcta y acertada. Entonces estamos mirando la relación entre lo que es el significado. ¿Qué significaba directamente lo que es las 12 estrellas? Las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa el sol? El padre de Israel, o el padre que es Israel. ¿Qué significaba la luna? La madre de la nación de Israel. Ahí estamos mirando el cumplimiento. Esa mujer está simbolizando, representando a la nación de Israel. Aleluya. Volvamos a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ir versículo por versículo, avanzando en el tema. Lo tenemos todos, hermanos. No pierda ese pasaje, porque vamos a estar regresando a él continuamente para ir mirando versículo por versículo. El versículo 1 entonces una vez más dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Quién es esa mujer? Es la nación de Israel. ¿Por qué vestida de sol? Porque estamos hablando de que está ese sol en cierto aspecto literal, representando a Israel, el padre de esa nación, con la luna debajo de sus pies, la madre, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Es lo que compone a la nación de Israel. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Cuando aquí habla de que estaba encinta, no está hablando de una mujer, no está hablando de una persona, no está hablando específicamente de María que estaba encinta, no. Antes de que María estuviera encinta, ya estaba encinta esta mujer, es decir, esta nación. ¿Cómo estaba encinta? Estaban engendradas en ella las promesas de Dios. Dios había hecho promesas a Israel, y Israel se había adueñado de las promesas de Dios. Estaba encinta. Cuando uno crea la palabra de Dios, cuando uno se adueña de la palabra de Dios, cuando uno dice: las promesas de Dios son para mí, esa palabra, esas promesas engendran en ti algo especial, te embarazan espiritualmente para que des a luz bendiciones maravillosas y gloriosas de parte de Dios. La iglesia tiene que aprender a dar a luz, a estar encinta como esa mujer que era la nación de Israel. Esa mujer estaba encinta. Israel creyó las promesas, esperaba las promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas de un libertador, las promesas de un redentor que iba a venir a salvarlos, que iba a venir a libertarlos del yugo romano. Estaba encinta. No cualquier persona está encinta, no cualquier nación está encinta. Cuando se está encinta, cuando se está embarazado, cuando se está esperando un bebé, un fruto, es porque se ha creído la palabra, es porque se han creído las promesas del Dios de los cielos. Y esa era la condición de Israel. Clamaban esperando a un libertador, clamaban esperando que Dios enviara al ungido, al Mesías, para libertarlos de la esclavitud. Veamos qué dice la palabra para confirmar esto. Romanos capítulo 9 versículo 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
De ellos viene Cristo, de ellos son las promesas, de ellos es la adopción, de ellos es la promulgación de la ley, de ellos es toda aquella bendición maravillosa que venía Dios tratando a través de los tiempos, de los siglos, de las edades. La Biblia dice que ellos eran los que venían recibiendo, los que abrigaban esas promesas, y Dios les hablaba por profetas y les hablaba por servidores y les hablaba de muchas formas, y ellos iban abrazando aquellas promesas, la ley, el culto, todo lo que venía, el pacto, las promesas, venía para ellos. Dice, de quienes son los patriarcas, viene de los patriarcas, los padres Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Cristo vino de Israel, Cristo vino de esa nación, Cristo vino a ser concebido por esa nación. Si alguien concibió a Cristo, fue la nación de Israel. ¿Por qué la nación de Israel? Porque gracias a esa nación que creyó a Dios, que le creyó a las promesas de Dios y que se prestó en las manos de Dios, de ahí se manifestó el Mesías, de ahí vino, por medio de ellos apareció. Ellos fueron los que dieron a luz al Salvador, por así decirlo. Regresamos a Apocalipsis capítulo 12. Dice el versículo 2 una vez más: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Lo primero es, estando encinta, abrazaba las promesas, esperaba la redención, esperaba que viniera el Mesías, el Salvador, esperaban aquella redención maravillosa de parte de Dios. Se adueñaron del pacto, de las promesas, se adueñaron de todo aquello. Estaba embarazada la nación para dar a luz las promesas de Dios, la salvación de Dios, el Mesías de Dios. Entonces ellos fueron los que creyeron, ellos fueron los que tenían pacto, ellos eran los que venían con promesas, ellos eran los indicados. No éramos nosotros, no era la iglesia, no era nadie de nosotros, sino era la nación de Israel directamente. Entonces dice, estaba encinta, es lo primero. Lo segundo dice, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Qué significa eso? Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vamos a la palabra y veamos qué dice Miqueas. Miqueas capítulo 5. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Oiga qué maravilloso. Comienza diciendo la profecía, Dios hablando a través de Miqueas, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, el plan de Dios está desde el principio, desde los días de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor dice que es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que hubiera días en esta tierra, desde los días de la eternidad. Desde allá Dios tiene un plan perfecto, y Dios tenía en su corazón en redimir a la humanidad a través de Cristo Jesús. Ya había elegido a esta nación, ya había pensado en esta nación. De ti, Belén, de ti saldrá el guiador, saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Versículo 3: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Dice, van a ser un guiador, van a ser el Señor. De ti, Belén Éfrata, pero los dejará
hasta el tiempo señalado. Pero no sucederá en el tiempo que ellos quieran, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Dice primeramente, ¿sabes qué? Van a ser un guiador, van a ser un señor. ¿De dónde? De Belén, de la nación de Israel. De ahí van a ser el Señor. Esa es la nación que lo va a traer, que lo va a dar a luz. Bueno, ¿y cuándo van a ser? ¿Cuándo va a manifestarse? Lo va a dejar hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Dice, es como la mujer que está encinta. La mujer se engendra un bebé en ella, y va pasando un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, pero tiene un tiempo del alumbramiento. Y cuando se va acercando el tiempo del alumbramiento, hay algo que comienza a suceder en la vida de aquella persona. Y lo que comienza a suceder es que la mujer comienza a sentir dolores. Cuando comienza a sentir el principio de dolores, como decía Apocalipsis, dice que aquella mujer estaba clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Cuando una mujer se va acercando el tiempo de dar a luz, cuando ya va cumpliéndose el tiempo, los dolores comienzan a llegar, comienzan a arreciar, y entre más llegan los dolores, está más cercana la manifestación de aquel bebé precioso. Amén. La mujer dice, siento dolor más fuerte, ya no soporto, tengo dolor más fuerte. Pero no es una mala señal, es una buena señal, que está a punto de nacer una preciosa criatura, un hermoso bebé. Lo mismo pasó con la nación de Israel. Lo mismo pasó con la nación de Israel. Estaba sintiendo dolores, no una mujer, no hablando de María individualmente. Estaba sintiendo dolor la nación de Israel. ¿Cómo sentía dolor? Estaba en aflicción, estaba en dolor, estaba en opresión. El imperio romano los esclavizaba, se enseñoreaba de ellos, abusaba de ellos. El imperio romano estaba encima de ellos y parecía que no podían hacer nada ellos, porque era un imperio, una potencia demasiado grande. En medio de la opresión, ¿cuándo nació el Señor? En medio de la opresión. ¿Dónde nació el Señor? En un pesebre. Nació como alguien que no valía nada. Nació y nadie le abrió la puerta para poder nacer en un lugar más digno. ¿Por qué? Porque la nación entera estaba en opresión, esperaban un libertador. Pero quiero decirte, mi hermano, que así como esta mujer Israel dio a luz a un hijo en lo peor de los tiempos, cuando todo iba de lo más mal que se podían imaginar, cuando había más dolor, más opresión, más sufrimiento, es cuando Dios se glorifica más. Es cuando Dios se glorifica más. Hermano, igual nosotros, cuando tú vas a dar a luz una promesa de Dios, hay veces que llega el sufrimiento, hay veces que llega el dolor, la prueba recia, el problema crece y dices, ya no aguanto, ya no soporto. Entre más te duele, es cuando más cerca está la salvación del Señor. Es cuando más cerca está el Señor de cumplir su propósito en tu vida. Es cuando más se aproxima la bendición para llegar a tu vida. No te desesperes. Cuando sientas el dolor de la prueba, cuando sientas la aflicción, cuando sientas que te duele mucho, es señal que estás a punto de dar a luz. ¿Qué voy a dar a luz, hermano? Voy a dar a luz una paciencia maravillosa de parte de Dios, un carácter noble y tranquilo. Voy a dar a luz humildad, voy a dar a luz paz, voy a dar a luz algo hermoso, confianza. Mi fe va a crecer. Parece que estoy pereciendo, pero en medio del dolor y de la agonía, Dios sabe hacer cosas grandes. En medio de la aflicción y del problema, Dios sabe manifestar su gloria. No te turbes, no te aflijas, que la mano de Dios no te ha olvidado. La mano de Dios todavía está trabajando en favor de tu vida. De esa manera estaba Dios trabajando con Israel. Vamos a la palabra. Isaías capítulo 66. Y veamos qué dice el versículo 6 al versículo 9. Estamos mirando
a esta mujer de Apocalipsis 12 como una nación. Y estamos mirando el fundamento que Dios tiene. Dios había engendrado un hijo en esta nación. Dios había engendrado la semilla, las promesas, los pactos. Pactos con Abraham, pactos con Isaac, pactos con Jacob, pactos con José, pactos con los profetas, pactos con una serie de hombres dentro del pueblo de Israel, pactos con Moisés, pacto y pacto y pacto, promesas, bendiciones que esperaba esa nación. Pero dice la palabra que cuando más esperaban aquello, cuando estaba más duro el dolor, más dura la opresión, clamaban esperando aquella promesa, clamaban con dolores de parto como nación, con agonía, con sufrimiento. Mas veamos qué es lo que, qué más dice la palabra acerca de eso. La nación de Israel como una mujer con dolores de parto, embarazada con promesas, embarazada con pactos de Dios, embarazada con esa semilla, pero todavía no daba a luz. Veamos qué dice la palabra. Isaías 66, versículos 6 al 9. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice el Señor Dios. Hay ocasiones que cuando nosotros creemos a la palabra, creemos en lo que Dios ha dicho, parece que en ocasiones no miramos el resultado, no miramos la obra de Dios, la mano de Dios, no miramos que Dios haga lo que dijo. ¿Cuántas veces hemos esperado que Dios cambie a un familiar, que Dios cambie a un esposo, que Dios cambie a un hijo, y parece que en vez de cambiarlo, empeora aquel hijo, empeora la situación? Pues el pueblo de Israel de esa manera se sentía. Señor, hemos esperado y parece que no hay nada, parece que no damos a luz, parece que no nace ningún hijo, parece que no va a suceder nada. Señor, ¿cuándo? ¿Cómo? Dios es un Dios que hace maravillas en un momento, en un instante, en un día. El que iba torcido y parecía que no tiene esperanza, en un instante Dios lo toca y da la media vuelta, y ahora se convierte y es una obra maravillosa y preciosa delante de Dios. Lo que parecía que no iba a suceder, Dios lo estaba haciendo. Dios que engendra también hará dar a luz, mis hermanos. Si permitimos que las promesas de Dios se engendren en nosotros como se engendraron en la nación de Israel, aunque no miremos, aunque no veamos, aunque no entendamos, porque hay veces que Dios cumple sus promesas sin darnos cuenta cómo lo está haciendo. Y hay veces que nosotros esperamos que las cumpla de esta manera y Dios las está cumpliendo de otra manera. Veamos una escritura más para entender este punto más formal. Venga conmigo, Isaías capítulo 26, ahí de regresito un poquito. Isaías capítulo 26, ¿lo tenemos? Versículo 16 al 21. El Señor en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que el Señor sale de su lugar
para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Así estaba la nación. Esta mujer que habla Isaías 26 es la mujer de Apocalipsis 12. La nación de Israel, representada por una mujer que gime, que da gritos con dolores de parto, pero dice: Señor, concebimos y dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos, no miramos fruto, esperamos en tus promesas y no miramos nada. ¿Qué sucedió con Israel? ¿Qué estaba pasando con esta nación? ¿Será que Dios no cumplió sus promesas? ¿Será que Dios falla? ¿Será que Dios no hace lo que Él dijo que iba a hacer? Pareciera que eso es lo que está diciendo esta nación cuando dice: concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores de la tierra. Señor, no miramos nada. ¿Qué sucede? ¿Será que Dios falló? No, Dios cumplió su promesa. Pero ¿sabe por qué ellos no miraron nada? Porque ellos esperaban una liberación literal. Ellos esperaban que Dios viniera y matara a los romanos y los libertara del yugo literal. Y el Señor no estaba prometiendo en ese momento venir a libertarlos del yugo literal, de la esclavitud. El Señor estaba prometiéndoles venir a libertarlos de un yugo peor, que ese, el yugo que ata a la humanidad. No es otra nación, es el pecado, es la esclavitud de la maldad. Ese es el yugo que vino a romper el Mesías, el Salvador, el Rey de Israel. No entendían la liberación que Dios quería hacer. No entendían que Dios los quería libertar de la maldad, del odio, del engaño, del pecado. No entendían la clase de liberación que el Señor venía a hacer. Ellos esperaban liberación literal y la liberación venía espiritual. Ellos esperaban que peleara el Señor contra los romanos, y no peleó contra los romanos, peleó contra el diablo y el pecado. Ellos esperaban liberación literal y pensaban que iban a ser un rey, un príncipe, un personaje imponente. Y nació un hombre, un niño en un pesebre, vestido de ropas sencillas entre los animalitos. Creció como carpintero, aparentemente un donadie, como que no era nada. ¿Por qué? Porque él no venía con apariencia de realeza de esta tierra, porque él dijo: mi reino no es de esta tierra, yo tengo un reino, es de lo alto, es del reino celestial, y vengo a llevarlos a ese reino. Vengo a establecer ese reino en los corazones de los hombres. Vengo para presentarles ese reino. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Entonces ellos no entendían que el reino del rey no era de esta tierra, sino del cielo. No entendían que su reino era a base de paz, amor, y no a base de espada y guerras y golpes y todas esas cosas. No era de esa manera. Entonces ellos dijeron: ninguna liberación llegó, no pasó nada, concebimos, dimos a luz viento, nada, no hubo nada. Pero en verdad sí hubo algo grande que nació. Hubo un personaje imponente y maravilloso. El Dios de los cielos se manifestó en carne, aunque no lo reconocieron, no lo pudieron reconocer. Unos cuantos lo conocieron, pero la mayoría de la nación de Israel no lo reconocieron. Por eso dice como nación proféticamente: estuvimos con dolores, gritamos como la mujer que da a luz. Estuvimos gimiendo, pidiendo la liberación, pidiendo la respuesta a la promesa de Dios, el Mesías libertador, y ninguna liberación vino. Concebimos viento, no hubo nada, ninguna liberación llegó, ni siquiera cayeron los moradores de la tierra. Ellos pensaban que iba a suceder lo que va a suceder en un futuro, que el Señor va a venir y va a pelear contra las naciones y las va a consumir en un instante, y lo único que va a quedar es Israel. Ya vamos a mirar eso más adelantito en los temas que siguen, pero eso no se ha cumplido todavía. Cuando Él vino, ningún morador cayó. No vino a matar a la gente, no vino a perder a los hombres. Dice que 2 de sus discípulos en cierta ocasión, que no recibieron al Señor en un lugar, le dijeron: Señor, si quieres oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma.
Y les dice el Señor: ustedes no saben a qué espíritu pertenecen, porque yo no he venido a perder las almas, sino a salvar las almas. No entendían el propósito del Mesías, no entendían por qué venía el Salvador. A los suyos vino, pero no lo conocieron. Pensaron que concibieron viento, pensaron que dieron a luz nada, pensaron que no hubo liberación. Si tan solo supieran la liberación que hubo, si tan solo supieran que a nosotros nos ha libertado y nos ha cambiado y nos ha transformado, si tan solo supieran las maravillas que el Rey de los cielos ha hecho en nuestras vidas, si tan solo supieran que gracias a esas promesas, que gracias a que concibieron a ese Hijo, a que vino el Salvador, nosotros somos libres el día de hoy. Ellos como nación pensaron: no hubo nada, seguimos esclavos como siempre, no hay Mesías. Ellos no reconocieron al Mesías, pensaron que era como un viento, como algo vano, que no sucedió nada. Como nación hasta este momento siguen esperando al Mesías, siguen esperando al Salvador. Y el Señor les dijo: oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Desde ahora te digo que tu casa será quedada vacía hasta que levantes tus ojos y me veas y digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces lo reconocerán. Hoy la iglesia lo conoce, hoy la iglesia trata con él, hoy la iglesia es bendecida por él. Hoy es nuestro tiempo, el tiempo de los gentiles es ahora. Hoy es el trato de Dios con el hombre. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable de parte de Dios para el hombre, para la mujer que está perdido. Hay un libertador, hay un salvador, hay un redentor, aleluya. Pero en un futuro muy cercano ya no será para la iglesia. La iglesia desaparecerá, la que esté preparada. Será levantada y arrebatada con el Señor para estar con Él por una eternidad. Pero Israel abrirá sus ojos y dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces comenzará un trato con Israel, una liberación literal como ellos la esperaban, un trato especial con ese pueblo. Hoy el trato es con la iglesia. Hoy el tiempo es el de los gentiles, el de nosotros. Por eso, hermanos, el reloj va corriendo y el tiempo está a punto de acabarse. El día de salvación no es mañana, el día de salvación es hoy. El día de salvación es hoy. Hoy quiere tratar Dios con tu vida, hoy quiere revelarse a tu vida, hoy lo puedes conocer tú. Hoy te puedes dar cuenta que Él es verdadero, que Él es real, que Él cambia vidas, que Él sana enfermos, que Él transforma corazones. Hoy te puedes dar cuenta del poder y de la grandeza de ese Dios. Hoy te puedes dar cuenta. Israel no lo pudo reconocer. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por tanto, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Concebimos, tuvimos dolores de parto, sintieron la aflicción y el dolor. Dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Pero viene la promesa: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradora del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Habrá una resurrección para el pueblo de Israel, un trato maravilloso, y los levantará del mismo polvo. Ya estaremos mirando eso en los temas que siguen de la resurrección. Pero quiero que entendamos cómo Israel no percibió la visitación. Jesús dijo: si conociereis el tiempo de tu visitación, si conociereis que uno más grande que Salomón está en medio de ti, si supieres que en el tiempo antiguo venían de los
distintos lugares de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Y si supieres que uno mayor que Salomón está en medio de ti, me alabarías, me servirías, te gozarías. Pero tú sí lo sabes, hermano, tú sí lo ves, a ti se te ha revelado que Él es real. Tú sí has entendido. Aprovecha la bendición que Israel no pudo aprovechar. Aprovecha la bendición. Israel no pudo valorar aquello porque no lo miró. Sí sintieron el dolor, sintieron la aflicción, pero nunca pudieron mirar lo que dieron a luz. Pensaron que dieron a luz viento y no se dieron cuenta que dieron a luz al Salvador del mundo. Pensaron que ninguna liberación hubo y no se dieron cuenta que hubo una liberación tan maravillosa para todo el género humano que cree en el Señor. Pensaron que nada sucedió, cuando en verdad sucedió el acto más maravilloso que marcó la historia. Dividió los tiempos. Antes de Cristo, después de Cristo. Cada año que se cuenta, cada día que se vive, decimos estamos en el 2009 y el mes de junio y el día 13 o 14 estamos marcando cada día y decimos esto es después de Cristo. Hay tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Cristo dividió el tiempo en la historia de la aparición de Cristo en esta tierra. Aunque el hombre la quiera ignorar, no la puede ignorar. Es demasiado grande para ignorarse. Está palpable en la misma historia. Está marcada en el tiempo que vivimos. Cada minuto que contamos estamos recordando que un día apareció un personaje que dividió el tiempo. Un personaje que marcó una diferencia en el tiempo. Una etapa distinta en el tiempo. Aleluya. El tiempo que Cristo llegó lo dividió. Y de ahí se cuenta el tiempo después de Cristo y antes de Cristo. Qué grande es el Señor. Aquí me detengo y ya le continúo con estos temas. Póngase de pie en esta preciosa mañana. El tiempo se nos ha ido.